Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ventilación en Procesos Productivos, impartido por nuestro ingeniero Felipe Contreras, quien es jefe de operaciones en Soler y Palau, Chile. El día de hoy les recordamos que todas las preguntas son escritas a través de nuestra sección de preguntas o chat y serán respondidas al final de la capacitación. Comenzamos, Felipe. Ok, Victoria, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que puedan aprovechar este webinar. La idea es que veamos algunos procesos donde la ventilación se aplica en la industria, en procesos productivos. Así que vamos a dar inicio primero con una introducción hacia qué son los equipos que nosotros más aplicamos en la industria y en los procesos productivos. ¿Ya? Bueno, nosotros acá en Chile y a nivel del grupo adquirió una empresa que se llama Ferrari Ventilatorio, empresa italiana y desde el 2015 pertenece al grupo SIP. Esta empresa actualmente se dedica a fabricar ventiladores de gama industrial, con capacidades formas de fabricación y es la más adecuada para trabajos más pesados. ¿Ya? Por lo tanto, es la que más nosotros recomendamos. ¿Escuchó el último minuto? Bueno, básicamente estaba explicando que, el, que nosotros adquirimos en 2015 una fábrica italiana de tipos de ventilación, donde, sí, sí, ahora se escucha. Em, Esta empresa se dedica a la fabricación de ventiladores industriales. Creo que no se está escuchando. Hola, Felipe, sí se escucha. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a mostrar principalmente los productos de esta gama. Principalmente Ferrari fabrica ventiladores centrífugos y axiales y además una gama importante de accesorios. ¿Ya? El principal equipamiento que fabrica Ferrari son ventiladores centrífugos. ¿Ya? El 75% de la producción de Ferrari son ventiladores centrífugos. Por debajo vienen los accesorios, ya un 13% de lo que se fabrica en esta planta son accesorios de mismos ventiladores. Luego vienen un 9% de ventiladores axiales y por último un 3% de ventiladores centrífugos pero de doble aspiración, ya que en general en los procesos productivos no es mucho lo que se ocupan. Más adelante va a ver algunas características y el por qué esta razón de por qué no se fabrican tantos ventiladores de doble aspiración. ¿Ya? Como transmisión, nosotros los ventiladores centrífugos se pueden fabricar en transmisión directa o indirecta. ¿Ya? Directa quiere decir que el eje va directamente acoplado a la turbina e indirecta cuando se trabaja con correas y poleas. ¿Ya? La transmisión directa podemos pedirla con ejecución 4, que es la estándar, que es la que se puede apreciar en esta imagen, la tercera imagen, donde el motor va directamente acoplado a la turbina. Ya la ejecución 5, que es muy parecida a esta, pero tiene una brida que sostiene el motor, por lo tanto, se puede eliminar esta bancada, o esta silla que también se le denomina en algunas partes. Y la ejecución 8, que es una ejecución bastante especial y específica, que incluye una junta flexible. Ya esta junta flexible nos permite a nosotros trabajar con el motor un poco más alejado y en algunas condiciones nos permite trabajar con una mayor temperatura o con potencias más altas, ya que no nos permitiría trabajar en las otras ejecuciones. Con transmisión indirecta tenemos también tres tipos de arreglo. El arreglo 1, la ejecución 1, que es eje libre, o sea, viene sin motor, sin transmisión,
en algunas ocasiones se solicita así debido a que es parte de algún tipo de ajuste, de un cambio, de un reemplazo de algún equipo, lo que nos permitiría también a nosotros poder cumplir con esa necesidad. La ejecución 9 son para potencias de motores pequeños, donde el motor podría ir montado en esta zona, ¿ya? O sea, en la misma base que soporta el eje. Y la ejecución 12, que es la más común para transmisiones indirectas, donde el motor va en esta bancada, ¿ya? Esto obviamente nos permite instalar motores de alta potencia. Para los ventiladores axiales también se pueden pedir con transmisión directa o transmisión indirecta. En general esto tiene que ver con las temperaturas de aire a tratar, ¿ya? La transmisión indirecta nos va a permitir trabajar con temperaturas un poco más elevadas. Y la directa, bueno, la ventaja es que obviamente no tiene este volumen con el motor afuera, pero estamos limitados para trabajar con aire a temperaturas generalmente hasta 40 grados o en algún caso especial hasta 60 grados. Los accesorios, que como les decía, es un punto importante de Ferrari en la producción. Eh, Acá pongo algunos ejemplos, más o menos los más comunes. No sé, juntas flexibles que nos permiten eliminar las vibraciones que son traspasadas desde el equipo hacia la instalación. Eso nos ayuda con el tema de ruido y las propias vibraciones. Acá hay templadores de regulación de caudal que en general, bueno, estos cuadrados son los que van en la descarga y estos circulares que van en la succión, ¿ya? Esto en la solución industrial es muy importante porque muchas veces los sistemas en los comisionamientos, en las puestas en marcha, necesitan tener algún tipo de regulación posterior, ¿ya? Básicamente para poder regular el sistema y cumplir con lo que nos está especificando el cliente o el proyecto, ¿ya? Y los silenciadores, que también es muy importante porque en muchas oportunidades los niveles de ruido de estos equipos que son más industriales son más altos y necesitamos a veces cumplir con algunas exigencias de ruido normativas que es fundamental contar con algún tipo de atenuador. ¿Ya? Esto se puede instalar en la succión o en la descarga dependiendo del sistema. Acá un poco un resumen del rango de temperatura de los equipos, que también es un concepto muy importante al momento de evaluar una solución. Acá podemos ver, bueno, los centrífugos se dividen en simple oído, doble oído, tal como lo habíamos visto, y transmisión directa o indirecta, ¿ya? Los doble oído no son tan utilizados en sistemas un poco más complejos por lo mismo que comentaba en su momento, el tema de la temperatura. Ya la temperatura es una limitante importante, dado que los equipos fundamentalmente necesitan trabajar con temperaturas que el motor permita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el motor va dentro del flujo del aire cuando montamos un equipo de doble aspiración. Por lo tanto, es la barrera que nos limita a trabajar con temperaturas un poco más bajas. En general, si uno ve una placa de un motor eléctrico, va a indicar la temperatura máxima de trabajo, ¿ya? Y muchas veces, y en particular casi todos los equipos, trabajan hasta 40 grados Celsius, ¿ya? Si se ponen rodamientos especiales podemos subir un poco esa temperatura, pero hay que revisarlo caso a caso, ¿ya? Es un poco más complejo. En cambio, los simple oídos ya podemos trabajar con temperaturas mucho más altas, ¿ya? Con transmisión directa, por ejemplo, sin rodete de refrigeración hasta 100 grados, con rodete de refrigeración hasta 220 grados, y con directo también, pero con junta flexible, arreglo 8, también podemos llegar hasta temperaturas hasta 300 grados, ¿ya? Y con transmisión indirecta también podemos superar esas temperaturas e incluso con alguna construcción especial, que esto tiene que estar validado por nosotros y por la fábrica, podemos llegar a trabajar hasta temperaturas de 450 grados, ¿ya? Así que es bien amplio el rango y es muy importante que nosotros sepamos a qué temperatura va a trabajar y a qué temperatura va a trasegar el aire. Los axiales también, bueno, es fundamental el tipo de arreglo. Con transmisión indirecta
podemos trabajar hasta 180 grados, o sea que el motor quede fuera del flujo. Y en transmisiones directas también está limitado por el motor, o sea, hasta 40 grados, pero hace poco Ferrari lanzó una serie que permite trabajar hasta 150 grados. La característica es que la camisa del ventilador posee una construcción especial que deja fuera del flujo el motor, ¿ya? Esto nos permite poder trabajar con temperaturas un poco más altas, así que es una ventaja. Obviamente la construcción del equipo es específica, especial, y las curvas de funcionamiento, bueno, hay un catálogo donde aparece la curva, pero carcasa que genera un poco más de pérdida de carga debido a su, o sea, para un mismo diámetro, una misma potencia, no vamos a poder mover la misma cantidad de... Hola Felipe, nuevamente no te escuchamos. ¿Podrías nuevamente verificar la conexión de tu micrófono, por favor? ¿Me escucho ahora? Correcto. Ya, no sé dónde habrá quedado. ¿Los axiales? Bueno, Sí, por favor. ya, bueno, estaba comentando que hay una serie nueva que diseñó Ferrari, permite ventiladores axiales con transmisión directa para temperaturas hasta 150 grados. ¿Ya? Esto eh, se hace de acuerdo a una camisa especial que deja de fuera del flujo el motor, ¿ya? Permitiendo su ventilación propia con el aire externo. Acá también una clasificación de acuerdo al aire que trasegan los equipos, ¿ya? Eh, en cuanto a la cantidad de polvo que pueden mover o partículas, ¿ya? Obviamente acá todos son ventiladores centrífugos. Si se fijan acá hay una tabla donde dice cantidad de polvo, miligramos por metro cúbico. De acuerdo al tipo de turbina es lo que podemos trasegar, ¿ya? Eh, bueno, las series todos estos datos aparecen en el catálogo y uno puede ir discriminando cuál es la que más se aplica a su instalación debido al si el aire es polvoriento o incluso hay que mover material, ¿ya? Los alaves radiales, que son estos que están acá abajo, son los que permiten obviamente transportar algunas partículas más grandes, sí, acerrín o cosas que ya tengan un volumen un poco más importante, nos hacen el proceso un poco más simple, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, cuando dice 50, eso ya hay que tratarlo como si fuese aire limpio, ¿ya? En general, lo que más se trabaja es 500 miligramos por metro cúbico, como un estándar más o menos para aire polvoriento. Y si uno no está seguro, porque este dato quizás uno no lo tiene, lo ideal es poder tenerlo considerado y consultar quizá a un especialista para que pueda determinar cuál sería el mejor equipo. En función de la selección, nosotros poseemos el EasyVent, probablemente muchos conozcan ya este software, donde nos permite hacer una selección a partir de un punto de trabajo, ver las configuraciones de fabricación, que es algo súper importante en la línea Ferrari, donde podemos nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante, determinar posición de motor, posición de descarga, el tipo de material, por lo tanto, muy importante poder revisarlo y conocerlo. Hacer las fichas técnicas, imprimir las fichas técnicas, si uno tiene una cuenta también puede crear algún tipo de proyecto, ir modificándolo y también obtener los planos, que es algo que SIP ha venido trabajando y ya tiene la mayoría de los equipos en estos formatos. En este momento, bueno, acá podemos ver cómo es la selección de un equipo Ferrari. Cuando nosotros entramos a EasyVent y seleccionamos alguna línea de la gama comercial, no nos aparece esta pantalla, no nos permite manipular más allá los equipos y las condiciones del equipo. Pero cuando vamos a la línea Ferrari, al momento de seleccionar, poner un punto de trabajo, nos va a permitir también cambiar algunas características específicas del equipo. Por ejemplo, si necesitamos que el equipo tenga protección antiexplosiva, podemos anotarlo acá, podemos indicarlo. Necesitamos que el motor también, un fabricante específico de motor, o que tenga una protección térmica incluido el motor, también lo podemos anotar acá y nos va a permitir también indicar esa información hacia a nuestros clientes o incluso hacia
hacia nosotros para poder cotizar el equipo de mejor forma. Y una cosa importante también es que en la parte de Ferrari nos permite eh, eh, incluir un variador de frecuencia en la selección, ¿ya? Esto es fundamental, por ejemplo, para los arreglos que son con transmisión directa, ¿ya? Porque nos va a permitir ampliar la curva de funcionamiento de nuestro equipo y eso, por ejemplo, podríamos trabajar, acá en Chile nosotros trabajamos a 50 Hz, podríamos trabajar un motor, no sé, a 1400 RPM, si fuese sin variador de frecuencia, nuestra curva máxima sería con el motor girando, con el ventilador girando a 1400 RPM. Pero si nosotros cliqueamos acá en variador de frecuencia, nos va a ampliar un poco esa curva. Por ejemplo, con el mismo equipo, con la misma potencia, podríamos girar a 1700 RPM y eso nos va a permitir trabajar aumentando la frecuencia del equipo para llegar a esas 1700 RPM. Si el software nos permite hacer eso, quiere decir que el motor, independiente de la potencia, va a poder llegar a esos Hz y a esa RPM determinada, ¿ya? Así que eso es muy, muy importante que se pueda hacer y lo puedan ustedes conocer. También podemos modificar la temperatura de trabajo para que ya venga con las protecciones de cada uno de los equipos para poder trabajar a una temperatura más alta. En, en función de si necesitamos equipos con transmisión indirecta, también podemos indicar dónde va el motor, dónde queremos que vaya el motor. También podemos indicar si queremos tener un motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, o también si necesitamos alguna característica especial en la construcción. Ya si quieren que la carcasa sea de algún material específico o la turbina sea de un material específico, también se puede señalar y se puede seleccionar. Ve acá también está el rodete que se puede pedir de algún material específico, la silleta, el eje, bueno, hay muchas características que podemos modificar. Y la descarga que también es fundamental, el eje RD y la posición de la boca de descarga para efectos de entregar la mejor solución y aprovechar de mejor manera los espacios que siempre en la industria son muy limitados. Bueno, y ahora vamos a entrar más o menos en algunas características o en algunos procesos donde nosotros hemos intervenido en función de las necesidades, ya sea de algún proceso productivo o alguna normativa que debamos cumplir y que en función de la necesidad nosotros hemos tratado de resolverlo de la mejor forma con alguna propuesta de ingeniería con los ventiladores Ferrari. Bueno, vamos a analizar distintos proyectos. Por ejemplo, el primero es un sistema de ventilación para el control de la mosca de la fruta. Chile es un país exportador de fruta fresca. El 2021 más o menos se exportaron 2,5 millones de toneladas de fruta, ¿ya? O sea, es un negocio bastante importante a nivel nacional. Eh, y mucha de esa fruta se va a Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos es muy exigente en el cumplimiento de normas sanitarias. Y una de esas normas sanitarias, bueno, acá ponemos el objetivo, es cumplir con la exigencia del USDA y SAC. El SAC es el Servicio de Agrícola Ganadero de Chile y el USDA es el equivalente en Estados Unidos para el control de la mosca de la fruta en exportadoras de fruta, ¿ya? Del proyecto se requiere generar una cortina de aire en zonas de carga y descarga de fruta, manteniendo una velocidad determinada para cumplir con esta norma. Esta norma hace referencia a la construcción de las cortinas de aire, cómo deben ser, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la exigencia que nos pedían a nosotros? Es que en los accesos hacia las zonas de carga y descarga de fruta debía haber una cortina de aire para evitar que la mosca de la fruta entrara a esa zona, ¿ya? Y así reducir el riesgo de que esta fruta se fuese con mosca de la fruta hacia otro país y generara un foco, una plaga en el destino final, ¿ya? Por lo tanto, el problema era bastante complejo porque las alturas donde se debían instalar las cortinas eran muy altos porque tenían que pasar los camiones y las velocidades que nos exige esta norma son 8.1 metros por segundo a 90 centímetros del piso.
sea, yo a 90 centímetros del piso tengo que medir 8.1 metros por segundo a lo largo de todo el vano de ese acceso. Entonces, la verdad que es bastante complejo en términos de caudal y de velocidad de inyección, ¿ya? Porque en primera instancia estos diseños se hacían con estas cortinas tipo comerciales, pero los resultados no eran los óptimos, ¿ya? Porque no se lograba llegar a las temperaturas, perdón, a las velocidades requeridas. Entonces, nosotros como SIP tomamos este problema y lo resolvimos desde una perspectiva bastante innovadora, donde en vez de instalar este tipo de cortina, instalamos ventiladores centrífugos acoplados a un difusor lineal, ¿ya? Este difusor lineal está justamente diseñado para poder inyectar aire a una alta velocidad y poder lograr estas velocidades a 90 centímetros del piso, ¿ya? Va a depender de la altura, la potencia del equipo, por lo tanto, cada caso se debe analizar de manera particular, ¿ya? ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema es un ventilador centrífugo de acople directo. Necesitamos que sea que nos permita en la variación de velocidad con algún variador de frecuencia. Esto debido a que las condiciones externas donde se instalan estos equipos no son siempre constantes, ¿ya? Nosotros hemos instalado esto, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago, en algunas plantas productoras, y en general estos son lugares muy abiertos, por lo tanto las velocidades de aire ambientales son a veces altas o dependen mucho del clima del sector. Por lo tanto, tenemos que tener alguna variación en función de poder obtener la velocidad requerida por la norma, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hicimos un sistema modular donde, dependiendo del ancho de la puerta, podemos ir instalando equipos uno al lado del otro. Así podemos abarcar varias zonas. Acá una imagen, por ejemplo, referencial de un sistema que diseñamos, que se está instalando. Si ven acá, los equipos van uno al lado del otro, el difusor van completamente unidos para efectos de poder generar la cortina de aire a lo largo de todo el vano del acceso, ¿ya? Este sistema posee hace como esta gente que necesita que sea como una cápsula, donde el camión entra, en el otro extremo se instala lo mismo, el camión entra, pasa por esta barrera de aire y esto está todo sellado como una malla especial, que tampoco permite el ingreso de insectos. Entonces, al estar como una burbuja, le llaman ellos, nosotros instalamos estos sistemas en la entrada y en la salida y cumplimos con la exigencia que nos pide el USDA ahí en Estados Unidos. Por lo tanto, así tenemos un sistema que ha sido bastante exitoso y no es una solución que es por salud. Felipe, nuevamente podrías repetirnos, ya no escuchamos la última parte, se perdió el audio. Ya, bueno, retomo, ahora creo que se escucha de nuevo. Correcto. Bueno, lo que les comentaba es que esta solución, bueno, acá se ve cómo es el tema modular, o sea, un equipo al lado del otro. Los difusores lineales van completamente unidos para efectos de poder generar el flujo a lo largo de todo el vano del acceso, ¿ya? Acá, bueno, esta gente que fiscaliza el SAC y el USDA tienen que fiscalizar incluso la malla que se pone en esta cápsula para que no exista ninguna perforación, ningún paso que pueda dar acceso a esta mosca, a este insecto, ¿ya? Este insecto es muy importante controlarlo porque de haber un foco de plaga puede contribuir a una merma importante en la producción de fruta, ¿ya? Estamos hablando de un día hasta un 60% de la fruta, o sea, se puede pudrir un día a un 60% de la fruta de alguna plantación, por lo tanto es muy importante controlarla, por eso nos exigen tanto los países que reciben nuestra fruta. Bueno, acá también un proyecto, por ejemplo, que hicimos
que desarrolló una ingeniería que trabaja acá en Chile para el control de olores. Este es un sistema de ventilación para el control de olores en una planta de tratamiento de aguas servidas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de ventilación? El control de olores de una planta de tratamiento de aguas servidas. Detalles del proyecto: se deben ventilar recipientes con materias sólidas extraídas del agua servida. El aire a tratar contiene ácido sulfídrico, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. ¿Ya? El ácido sulfídrico es un elemento que tiene un olor muy fuerte, como a huevo podrido, entonces es importante poder controlarlo, dado que hay exigencias ambientales que lo requieren. Así que muchas veces en estas plantas se instalan sistemas de abatimiento de olores. ¿Ya? En este caso, bueno, ingeniería que trabaja acá en Chile y también ha hecho proyectos para afuera, Odor Solution, nos facilitó esta información para poder, para que ustedes puedan ser compartida hacia usted y podamos revisarla. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema, en esta zona de acá, va pasando el agua servida y mediante unas canaletas se va depositando materia sólida en estos recipientes. Y en estos recipientes, bueno, se toma, se pone este tipo de campana y se trata el aire se conduce el aire mediante esta red de conducto hasta un filtro de carbón activado. ¿Ya? El aire pasa por este filtro y reduce la concentración de olores y se libera hacia el ambiente, ya con una concentración menor que cumple con la normativa vigente. En este caso particular, se proyectaron dos equipos en serie debido a la pérdida de carga que tiene el sistema, y todo el equipo era en acero inoxidable, ¿ya? O sea, la turbina, el rodete y la base era en acero inoxidable. ¿Ya? O sea, una particularidad es eso, porque tiene un sistema eh, de ventiladores en serie para sumar las presiones, para trabajar con una presión un poco más alta, manteniendo el caudal de aire. Bueno, otra también aplicación de control de olores, pero que es similar, pero tiene algunas condiciones bien específicas. Bueno, el objetivo del control de olores, el detalle del proyecto: se deben reducir la concentración de olores para cumplir con la normativa vigente, y el tipo de aire bien contiene ácido sulfídrico, amoníaco, compuestos orgánicos, pero en este caso el proceso contiene hexano, ¿ya? Y el hexano es un compuesto explosivo. Por lo tanto, la instalación completa debe ser explosiva. Por lo tanto, el equipo como tal, el ventilador, es antiexplosivo, una serie BCM, completamente fabricado también en acero inoxidable, pero ATEX, ¿ya? En este caso, este es un scroll que inyecta agua con soda para reducir las concentraciones también de los compuestos que generan malos olores, ¿ya? Este sistema ya poseía, por ejemplo, esta ingeniería también la desarrolló Odor Solution, y este sistema ya poseía un sistema de filtrado, pero no estaba cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, se tuvo que realizar en serie otro sistema de filtrado que permita reducir y controlar las fuentes de dolor. En este caso, a continuación les voy a mostrar una imagen de la instalación. Se puede apreciar bueno, el ventilador construido en acero inoxidable. Esta pieza también la proveemos nosotros, que es la transformación para unir el regulador de caudal con el equipo. Este regulador de caudal en este caso es manual, y como les decía anteriormente, es muy importante que en este tipo de soluciones incorporar estos accesorios, porque nos permiten, al momento de hacer un comisionamiento, una puesta en marcha, regular los caudales de acuerdo al proyecto. ¿Ya? Eso nos va a permitir a nosotros trabajar y poder regular de mejor forma el sistema y cumplir específicamente con lo exigido. Quise mostrar esto porque, bueno,
esto es un extracto de una normativa colombiana. Colombia es uno de los países que más exigencias tiene en términos de cumplimiento de normativas de olores, ¿ya? Incluso Iván, que es nuestro colega que trabaja en este tema acá en Chile, me comentaba que muchas veces a él le piden que los proyectos que se diseñan acá en Chile o en otros países se acerquen o traten de cumplir la normativa vigente que tiene Colombia, ¿ya? Porque es una de las normativas más avanzadas en términos de control de olores de Latinoamérica. Acá yo puse un par de tablas, obviamente la normativa tiene más elementos, pero básicamente acá, de acuerdo a alguna actividad, eh, se pueden indicar los tipos de compuestos que se generan en esa actividad. Y también de acuerdo a alguna actividad, los límites máximos permisibles unidades de olor, ¿ya? Estas unidades de olor son fundamentales cuando queremos conocer y poder determinar los filtros que se deben poner en los sistemas, ¿ya? Así que esto es un dato muy específico para las especialistas que se dedican al control de olores. Acá hay otro sistema que también se realizó acá en Chile. Este es un sistema de ventilación para un proceso de fabricación de botellas de vidrio. Básicamente lo que necesitamos acá, el objetivo es enfriar los moldes de las botellas, y el detalle del proyecto es que es un ventilador que inyecta aire a alta presión en cortos periodos de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Este ventilador, que es un ventilador bastante potente, acá están los caudales de este equipo, 51 metros cúbicos, con una presión de 1300 milímetros columna de agua, o sea, una presión muy alta. Para lograr eso necesitamos una potencia de 450 HP, ¿ya? Y en este caso, por el tipo de ventilador, se necesitó un arreglo 8, que es el de junta elástica. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Inyecta aire a una especie de plenum, donde por medio de algunas válvulas, como unos pistones que están a lo largo de ese plenum, van inyectando aleatoriamente en los moldes de producción de las botellas de vidrio. Entonces inyectan en un periodo muy corto de tiempo a una muy alta presión el aire, y eso produce un enfriamiento de este molde para poder mantener la producción de botellas. Ya es súper específico, obviamente aquí en el diseño de esto venía ya predefinido en términos de caudales y de presiones, dado que la aplicación es muy específica, ¿ya? En este caso, el equipo, al trabajar con motor directo, su funcionamiento también está asociado a un variador de frecuencia, y este equipo en el punto de operación que nos solicitaron, o sea, en este punto, 51.000 metros cúbicos con 1300, debe trabajar a una frecuencia de 59 Hz. Todo esto referente a la frecuencia que trabajamos acá en Chile, que son 50 Hz, o sea, trabaja un poco más revolucionado el equipo que las revoluciones nominales del motor. Bueno, acá una imagen de la instalación. Nosotros hicimos un mantenimiento de este equipo, por lo tanto, sacamos la turbina de este personal de acá de CIPE Chile que hizo este trabajo. Y acá se ve, bueno, el tanque regulador en la descarga. Aquí va el conducto que viaja hacia ese pleno que indicaba yo. Y bueno, este es un equipo bastante interesante. Hola Felipe, nuevamente estamos perdiendo el audio. ¿Nos podrías repetir, por favor? Gracias. Vale, me decían que estaba con problemas de audio nuevamente. Bueno, la imagen de acá muestra el sistema instalado. Bueno, en esta parte de acá se instala el regulador de caudal, la descarga, y este es el conducto que lleva hacia ese plenum donde están estas válvulas que van inyectando
a los moldes de las botellas de vidrio. Ya este era un equipo, la turbina medía 1600 milímetros, o sea, una turbina bastante grande. Y si se fijan, acá atrás se ve otro equipo, porque este proyecto contemplaba dos equipos en espejo, o sea, eran idénticos, pero uno con el motor al lado izquierdo y uno con el motor al lado derecho. Entonces, esto también es fundamental y de acuerdo a lo que comentábamos antes, la versatilidad en la fabricación de estos equipos es muy importante. O sea, acá el diseño, la estructura y todo el espacio que teníamos, necesitábamos que fuesen un equipo con el motor a un lado y el contrario que estuviera como un espejo al lado contrario. Entonces, es importante en las aplicaciones industriales siempre saber dónde vamos a instalar el equipo, cuál es la posición que más nos acomoda. Y imagínense, la boca de descarga también. Acá tiene una posición con un ángulo bastante específico, ¿ya? Eso también se puede solicitar a fábrica de esa forma. Y por último, bueno, un sistema de ventilación que contempla la, la ventilación para el control de temperatura en un horno cementero, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el objetivo? Enfriar el manto del horno, ¿ya? Y el detalle del proyecto, el exceso de temperatura genera que los procesos de mantenimiento sean en periodos más cortos. ¿Qué quiere decir esto? Un horno cementero, pero son unos cilindros de un diámetro de 3 metros aproximadamente, muy largos, donde entra las materias primas, entran a unos 1000 grados Celsius, 1000 grados Celsius, y en ese horno suben hasta los 1500 grados Celsius, dando origen al clinker, que es como la base del cemento. Ya después el clinker se vuelve a moler y ahí ya tenemos el cemento como tal. Entonces, ese proceso de llevar de 1000 a 1500 grados, obviamente exige un nivel de temperatura muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que el manto, la parte exterior del horno, eh, al llevar a estas altas temperaturas, se va agrietando en algunas zonas. Entonces, la gente que trabaja en plantas cementeras tiene que ir monitoreando este desgaste y tiene que ir revisando si es necesario reparar esta grieta. Entonces, en conjunto con ellos, se diseñó un sistema para poder ir inyectando aire a este manto, aire fresco, o sea, aire de temperatura ambiente, a este manto para bajar la temperatura externa del horno, ¿ya? Entonces, con esto nosotros evitamos y reducimos los periodos donde tenemos que hacerle mantenimiento al horno. Y obviamente en una tarea productiva como la fabricación de cemento, alargar esos periodos de mantenimiento hace más eficiente el trabajo, ¿ya? Entonces, en las características de este equipo, caudal de 25.000 metros cúbicos, presión estática de 50 milímetros columna de agua, potencia de 10 HP para este equipo específico y un diámetro de 900 milímetros de la hélice, ¿ya? Y acá se instaló un silenciador en la succión y un damper en la descarga, ¿ya? Perdón, no un damper, sí, podríamos decir como un damper, pero una pieza especial para aumentar la velocidad de inyección hacia el manto, ¿ya? En general, obviamente, queríamos reducir un poco la turbulencia en la entrada y con eso el ruido, por eso se instaló el silenciador y parte del ducto de la descarga para aumentar la velocidad y con eso aumentar la transferencia de calor que podemos generar en el más o menos son 20 equipos de similares características instalados. Acá podemos ver una imagen donde se ven montados los equipos, ya, estos equipos Ferrari. Si se fijan, los equipos descargan directamente el aire sobre el manto. Este horno, bueno, este cilindro del horno, este horno gira aproximadamente a 2 revoluciones por minuto, 2,5 revoluciones por minuto. Por lo tanto, al ir girando y nosotros inyectando aire, vamos reduciendo la temperatura eh, externa y con esto evitar un poco que se agriete y que tengan que hacerle reparaciones
más seguida, ¿ya? También es una solución bastante interesante y que nos permite estar ahí en las plantas de producción de cemento. Bueno, quería agradecer el tiempo, el haberse tomado el tiempo de escuchar esta presentación. Básicamente lo que quiero transmitir es que nosotros como SIP estamos muy preparados para poder resolver estos proyectos que son a veces un poco más complejos y que escapan un poco de la ventilación tradicional y que muchas veces las soluciones no están ya determinadas desde un principio, sino que hay que buscar alguna forma, alguna alternativa para poder solucionar algún caso específico. Así que, bueno, si hay alguna consulta, la podemos ver ahora, o si son cosas más complejas, porque la ventilación industrial hay veces que no podemos responder sí o no, sino que tenemos que tomarnos un tiempo para poder responder. Está mi correo ahí, o algún asesor en su filial que pueda también ayudarlo a resolver alguna duda. Así que agradezco el tiempo. Muchas gracias, Felipe, por esta presentación. Como les comentaba al inicio, si tienen alguna duda sobre esta presentación, favor de escribirla en la sección de preguntas o chat. Esperamos un par de minutos, Felipe, y en caso de no contar con alguna pregunta, finalizaremos el webinar. Felipe, contamos con una pregunta. Gabriel Ortiz nos indica, para el control de olores, ¿por qué no usar filtros de carbón activado? Sí, por ejemplo, ¿me escucho bien, cierto? Correcto. Sí, Nuevamente te perdimos. ¿Nos podrías repetir la respuesta, por favor? sí. La primera solución, el filtro era de carbón activado. En la solución de acá, esta, la que era de las plantas de tratamiento de agua servida, este filtro es un filtro que está relleno completamente con carbón activado. Entonces, sí se puede aplicar el carbón activado en la reducción de olores. Así que es correcta la apreciación. Gracias, Felipe. Nuevamente, José Luis Jurado, en la implementación que hicieron para asimilar a una cortina de aire, ¿cómo controlaron el tema de la vibración de equipos? Bueno, en particular, nosotros instalamos algunos silent block, le llamamos nosotros acá, o amortiguadores, en la base de los equipos. Ya en la base de los equipos se proyectan estos silent blocks que pueden ser de goma, y eso obviamente reduce la vibración de ruido, pero también es muy importante que la construcción, eso generalmente se lo dejamos
Por lo menos acá lo hemos hecho así, se lo dejamos a que la planta se encargue de instalar la base donde nosotros vamos a poner los equipos. Ya nosotros le entregamos los pesos de los equipos, entregamos las características técnicas del equipo y el diseño corre por parte de la exportadora o el mandante que nos esté generando el proyecto. Pero sí, instalamos Silent Block para poder reducir la vibración y evitar ruidos y evitar también alguna falla en algún ventilador. Gracias, Felipe. Johan Arenas nos pregunta, ¿es posible usar la gama Ferrari para el uso de extracciones en cocinas o esta gama es para uso industrial? O sea, se puede aplicar, no hay ningún problema y obviamente los equipos van a ser súper sofisticados para la implementación, ¿ya? Pero quizás en términos económicos pueda ser mejor utilizado un equipo de una gama media. Por ejemplo, la serie que se produce en México, los CM1 o CM2, dependiendo las características de la instalación, pero la serie CM estaría mucho más apta para control de ventilación en campanas de cocina, ya por el hecho de que no es necesario, no son tan específicos los requerimientos y probablemente al cliente también sea importante el gasto económico inicial de la inversión, por lo tanto hay que darle alternativa al cliente que esté dentro de su requerimiento principal, que en este caso es ventilar una cocina, que no es más complejo que todos estos procedimientos que mostramos acá. Gracias, Felipe. José Luis Jurado, ¿esos Silent Block los venden? Nuevamente no te escuchamos, Felipe. Sí, ahora me escucho. Sí, nosotros tenemos catálogo de amortiguadores, se pueden encontrar, pero también, o sea, en general, también hay empresas que se especializan en este tipo de accesorios. Pero sí nosotros en catálogo, dependiendo del catálogo que ustedes puedan ver, México tiene, España también tiene en catálogo algunos amortiguadores, así que los pueden encontrar en ese sitio. Gracias, Felipe. Otra pregunta. Tengo dos preguntas. ¿Cómo controlaron el riesgo de que los ventiladores en una serie queden en banda, que uno de los ventiladores supere la caída de presión del otro y se queme el motor? Y la segunda pregunta es, ¿cómo realizaron el monitoreo del control de velocidad de las cortinas de aire para controlar el VDF? Se refiere justamente a la planilla que se está mostrando, que los equipos están en serie. En general, cuando los equipos están en serie, tienen que ser el mismo ventilador con las mismas características técnicas para que uno no afecte el rendimiento del otro, ¿ya? O sea, tienen que, para poder sumar las presiones, ¿ya? O sea, tiene que ser el mismo caudal. ¿Podrías Obviamente, acercarte un poco más al micrófono, Felipe, para que podamos escucharte? ya, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Un poco más? ¿Ahí? ¿Sí? Perfecto. Vale. Bueno, como comentaba, el tema de poner los equipos en serie es complejo, no es una solución simple, pero que los caudales sean iguales, para que el equipo no emita una modificación del rendimiento del equipo que está al lado del otro, ¿ya? Eh, y para las partidas, estos equipos tienen que partir de manera simultánea. Siempre cuando hay aplicaciones un poco más complejas, bien, lo ideal es que tengan un periodo suave, un periodo de frecuencia, con el objetivo de ir controlando esta partida, que no sea tan. Y la otra pregunta hacía referencia a las cortinas de aire.
Nosotros qué hicimos, o qué hemos hecho en estas soluciones, como por ejemplo, son soluciones modulares donde tenemos varios equipos montados uno al lado del otro. Lo que hemos propuesto y lo que hemos desarrollado es que con un variable de frecuencia, por ejemplo, controlemos 3 equipos, otro TAS con otro variable de frecuencia. Eso nos permite reducir un poco el costo de inversión, que de instalar 4 variables de frecuencia, le damos 2 para que uno controle 2 equipos y otro controle los 2. Y obviamente estos equipos tienen que partir todos al mismo tiempo para poder desarrollar la cortina de aire y también operar a frecuencia todos iguales. Una cosa importante que hay que tener en cuenta de la parte eléctrica, que las conexiones entre los equipos que van asociados al mismo variable de frecuencia, el largo de los cables tiene que ser completamente idéntico, ¿ya? Porque si yo pongo un motor más lejos que otro, y tengo una distancia, uno de 20 metros de cable y el otro tiene 10 metros, eso me puede afectar la velocidad de giro real que va a tener el ventilador, ¿ya? Uno del otro. Entonces los ventiladores van a estar girando a velocidad. Pero si ponemos el mismo largo de cable, los equipos van a girar de manera simultánea y a la misma velocidad. Así respondo con eso las preguntas. Muchas gracias, Felipe. Con esto damos por finalizada la sección de preguntas. Agradecemos a todos los asistentes su participación y finalizamos el seminario web. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.